Bienvenido, bienvenida al canal de Xavier, un canal en el que hablamos de todo un poco. Hoy tocaba hacer directo porque esta semana han pasado cosas en España en relación con la trama Koldo. Primero Koldo, luego ha sido Koldo Ábalos y ahora es Koldo Ábalos Cerdán, de interés, noticiables y sobre las que hay que hablar. Sobre todo para decir qué es verdad, qué no es verdad y qué recorrido puede tener esto. Para ello cuento, lo tengo aquí al lado, con Juan Carlos Pérez. Arrachaldeón, Juan Carlos. Boa tarde, Arrachaldeón. Y con José Luis Uriz. Buenas tardes. Buenas tardes, Arrachaldeón. Buena tarde. Bien, pongamos en contexto. Hoy ha habido una entrada, supongo que lo que más se ajusta a la realidad es decir eso, de la UCO en la sede de Ferraz para clonar el correo de Santos Cerdán. Es una diligencia judicial muy concreta, no ha sido un registro propiamente dicho, sino que se ha ido a clonar el correo y también ha habido solicitudes de expedientes en el Ministerio de Transportes y también en ADIF y en la Dirección General de Carreteras, ¿de acuerdo? Esto es lo que ha sucedido hoy. Paralelamente, y se ha especulado mucho con ello, ha habido una recepción de Pedro Sánchez con el presidente de la Generalitat, Salvador Illa. Se ha especulado mucho porque esa cita estaba fuera de la agenda oficial de Pedro Sánchez y es importante decir que esta última semana esa agenda oficial se ha modificado bastante, ¿no? No es habitual, aunque no tiene por qué no suceder. Y esto ha dado lugar a distintas especulaciones, ¿no? Por un lado, sobre la continuidad que pueda tener la legislatura ahora mismo, sobre los apoyos de la legislatura, y creo que por eso es importante poner pie a tierra, decir qué pasa hoy, 20 de junio, cuál es la situación hoy, 20 de junio, y cuáles son las perspectivas del gobierno a 20 de junio. Y creo que lo honesto es abrir juego y preguntárnoslo. Así que esta vez voy a preguntar a José Luis, voy a empezar por él, para que me dé su exposición y opinión. Bueno, pues la situación es muy complicada y muy dolorosa, especialmente para las gentes que apoyamos al gobierno y en mi caso también a Pedro Sánchez y al PSOE, ¿no? Porque nos han salido 3 sinvergüenzas, primero era 1, luego ya fueron 2 y ahora son 3. No sé si saldrá alguno más, porque estas cosas producen epidemia, ¿no? Lo que sí sé es que en estos momentos hay, por lo menos, entre la gente que apoyamos a Pedro y la gente que apoya al gobierno, y ahora escuchaba a Rufián un recorte de una entrevista que le van a hacer mañana en La Sexta, y creo que también va por ahí, ¿no? Según he visto. Hay una línea roja que mientras que no se traspase esa línea roja, el gobierno se va a mantener, va a tener el apoyo suficiente. La línea roja es que si en algún momento se detecta la posibilidad de financiación ilegal del partido. O sea que al final, como hace el Partido Popular, pues de la rueda de prensa en una sede que esté comprada con dinero ilegal, con dinero robado a los contribuyentes, a los españoles. Esa sería la línea roja, ¿no? Mientras que no se traspase esa línea roja, en mi opinión, el gobierno, con dificultades, con tensiones, va a seguir su andadura. De hecho, ayer se aprobaron 3 votaciones en el Parlamento, o sea que hay cosas que se van a ir, una sobre el tema de los símbolos fascistas y tal, ¿no? ¿Por qué se va a mantener el gobierno? Pues por lo que he dicho muchas veces, porque el problema que tiene el Partido Popular es que va en pack con los fascistas. Y entonces yo creo que hay una inmensa mayoría de la ciudadanía de este país
y desde luego de los partidos que apoyan a la legislatura, que bajo ningún concepto quieren que los fascistas entren en la Moncloa, ¿no? Entonces, yo creo que ahí va el único partido que a mí me genera una cierta suspicacia es Podemos, ¿no? Pero no creo que se atreva a fastidiar el tema. Hoy he escuchado en la 1, en el programa de la tarde de Cintora, a Pablo Iglesias, y le he visto extremadamente moderado, o sea, mucho más que, por ejemplo, Yone Belarra, ¿no? Y hay que recordar que Pablo Iglesias es el que manda, ¿no? Por cierto, he oído también en esa tertulia a una compañera que estuvo conmigo en las tertulias de ETV, Nayara Pinedo, y me ha encantado, o sea, creo que está en la misma posición que yo, lo cual me ha sorprendido y me ha sorprendido agradablemente, ¿no? No pensaba que Nayara estaba en esa situación, ¿no? Porque es una persona muy próxima, si no es afiliada, es muy próxima al PNV. Juan Carlos, ¿cuál es tu opinión? Las víctimas del amianto, que han tenido un largo recorrido, recientemente han sabido que van a poder cobrar después de que la partida presupuestaria de 25 millones de euros estaba incorporada, pero ha habido vericuetos que han impedido su participación en el hecho de la reparación de una casuística importante, porque edificios que tenían amianto y ellos no lo sabían y tuvieron las consecuencias de salud. Esto, que este año va a ser pagado la mitad de lo que correspondería, se les ha dicho que el año que viene van a poder, los que no estén incorporados en este año, reclamar su pago, con lo cual es importante el tema presupuestario para este año y para el que viene. Es una cosa micro, pero esto surgió del Parlamento Vasco y es importante decirlo que fue por unanimidad y que se emitió una delegación de 3 personas que fueron las que presentaron el asunto en el Congreso. La política también va de esto. Yo pondría 2 escenarios. Uno es lo que ya pasó, porque hicieran lo que hicieran o no hicieran lo que hicieran, el Ábalos, el Koldo, el Cerdán, ya lo hicieron. Eso es pasado. Con lo cual no puede incidir, pero digamos que no están haciendo actos nuevos. Eso es lo que sucedió, aunque no lo sepamos. Y tal vez por eso la intriga de, como no lo sabemos, es como una película de misterio en el que estamos en el minuto 7. Y queda por saber si aparece el monstruo o no hay monstruo. Eso se sabrá. Y luego es las consecuencias en el ámbito actual, que es cómo la gente, cómo el propio Partido Socialista, cómo Sumar, que parece que se está desmembrando y no sabemos por qué, por lo menos yo no lo entiendo. Quizá por temas internos políticos, de la implantación de la coalición Sumar en detrimento de esos partidos que hicieron el melting pot en el caso de Baleares, en el caso de Valencia, tal vez en el caso de Aragón y en algunas otras realidades de las nacionalidades y regiones, utilizando argumentos que pusieron haberlo utilizado antes, pero ahora los están poniendo en la circulación para destruir lo que es Sumar. Y en cualquier caso, tanto para la gobernabilidad como para una situación futura, creo que el espacio llamado la izquierda del PSOE, si no se une, pues puede haber un problema para el Partido Socialista. Tal vez por eso, en principio, esa operación de darle un poquito de espacio a Yolanda Díaz cuando empezó a coagular el tema de Sumar. Y todo esto, ciertamente, haría el hecho de la dificultad de cómo estaría el asunto de la legislatura, si se pudieran sacar temas como el que dije del amianto, que hay cientos de temas que implican asuntos reales, a personas reales, de políticas concretas que dependen de que haya un Congreso que funcione, de que haya un gobierno que funcione, de que haya grupos parlamentarios que estén atentos a esas políticas venidas de los territorios, que a veces una mirada macro, desde Ferraz, desde Génova, desde las grandes franquicias políticas, pues se suelen olvidar de estos elementos que están al fondo a la derecha, y por eso es necesario que estos partidos estén para representar a estas poblaciones. Y lo de ella, bueno, pues hemos visto 2 ruedas de prensa de Pedro Sánchez en Ferraz, no desde Moncloa, de Ferraz, con lo cual si tendría que ver
algo respecto de la presidencia, yo creo que la reunión habría sido en Ferraz. Y por lo tanto tendrá más que ver con lo que pasa la semana que viene, con el tema de la amnistía, de la OPA del Banco Bilbao Vizcaya al Sabadell, que son dos elementos importantes para debatirlo con el presidente de Cataluña, porque impactan decisivamente sobre Cataluña. Así que seguramente sea por eso de presidente del gobierno de España a presidente de temas realmente importantes. Bueno, un poco sería esto, porque mi posición en cierta medida no ha cambiado, porque como decía, lo que estamos hablando respecto de Santos Cerdán, Ábalos y Koldo y todo esto son asuntos que la semana pasada era lo mismo, a pesar de que no supiéramos algún detalle más, y la semana que viene seguirá siendo lo mismo, a pesar de que igual conocemos algún detalle más. Por lo tanto, yo creo que sobreactuar está un poco mal. Una pregunta, por curiosidad, cuando tú hablas de sobreactuación, ¿a qué te refieres concretamente? Pues que hay gente que se pone intensito como si fuera el fin del mundo. Como si esto no se hubiera visto jamás, fuera una innovación, que lo que haya hecho o dejado de hacer Santos Cerdán es algo que jamás se ha visto en Europa, jamás se ha visto en España, con lo cual paren las rotativas, que aquí llega el nuevo mundo y, a ver, habrá que ver qué es verdad y qué es mentira, pero con cierta calma, ¿eh? Claro, pero... Sí, no solamente que es verdad y que es mentira. Vamos a ver las cantidades, las cifras, ¿no? Porque lo que sale de las grabaciones de la UCO, claro, uno cuando observa, cuando compara, yo recuerdo pues cuando pasó la corrupción del Partido Popular, estábamos hablando de decenas de millones de euros, no estábamos hablando como estos tres mindunguis que hablaban de, oye, me debes 450.000, sí, pero y los 200.000 del otro lado, que al final sumaban 720.000. José Luis, entonces, con 450.000 euros, tú en muchas ciudades te compras un piso, ¿eh? No, que estoy de acuerdo contigo, que es una cantidad, pero claro, es que en el caso de la Gürtel fueron decenas y decenas de millones. Vamos, de hecho, la sede de Génova, que vale un pilón de millones, se compró con dinero de la Gürtel, o sea que ahí había un montón de millones enterrados. Creo que se reformó. A eso puntualizo el hecho de que parte de ese dinero sirvió para campañas electorales. Lo cual no exime que esto sea igual de grave independientemente de la cantidad. Pero claro, aquí la gente se escandaliza, especialmente la gente del Partido Popular, con estos temas, y creo que hay que escandalizarse, y yo me escandalizo. Pero no se escandaliza cuando se habla de que a la pareja de Ayuso se habla. Teóricamente son 650.000 euros los que timó, los que robó de Hacienda y por tanto a todos los españoles, pero las hipótesis hablan de 2 millones, en torno a 2 millones. Entonces, yo entiendo que hay que indignarse con lo de Koldo, estos tres sinvergüenzas, ¿no? Pero entonces hay que indignarse por lo menos lo mismo con el otro sinvergüenza, con el sinvergüenza de la pareja de Ayuso, ¿no? Entonces, claro, yo ahí no quiero. Yo escucho, por ejemplo, a Esperanza Aguirre, que efectivamente acabó dimitiendo, pero es que tuvo dos vicepresidentes del gobierno, no secretarios de organización del PSOE, sino 2 vicepresidentes del gobierno que acabaron en la cárcel, o sea, que fueron juzgados, sentenciados y acabaron en la cárcel. Porque sí, que acabó dimitiendo, al cabo del tiempo acabó dimitiendo, pero que salga esa señora a dar lecciones, no se sabe qué, pues a mí me parece escandaloso, vamos, a mí se me abren las carnes. O sea, esa señora, ni Ayuso ni esa señora pueden dar ni un solo ejemplo. Y luego, por ejemplo, ¿qué tipos de corrupción puede haber? Hay corrupción de este tipo, que son los ningundis estos, que son cutres, pero son ladrones, o supuestos ladrones,
Y luego están los que hacen como en Andalucía, que trocean los diferentes convenios que hay que hacer de obras para que la cantidad no obligue a pasar por una serie de condiciones. Eso, por desgracia, está generalizado en muchísimos ayuntamientos. Pues eso es corrupción. Eso es corrupción. Entonces tenemos que acabar con eso. Es un fraude de ley, totalmente. Depende. Hay que acabar con eso. Hay ciertos límites. Hay que acabar con eso. Y hay que acabar con los corruptores. Acciona, ¿por qué no se ha registrado Acciona? Bueno, todo se verá. Oye, esto está en fase. ¿Por qué se registra Servinavar y no se registra Acciona? Bueno, pero escucha, José Luis, me parece buena la reflexión que haces, pero quiero recordar que estamos en fase de instrucción. Es decir, vale. Diciendo que se registra Acciona, ¿no? Es más, yo, si quieres saber mi opinión personal, creo que va a pasar. Joder, pero es que cuando quiera pasar ya han destruido todas las pruebas. Es que yo alucino. ¿Claro? Yo quería puntillar eso de que hay que ser finos y ir al detalle, porque cuando se dice es que se ha fraccionado una obra, bueno, si se ha fraccionado y se ha hecho para subvertir la ley, eso es el añadido que es importante, porque imagínate que quieres hacer un teatro o un estadio deportivo y tienes que hacer, me refiero público, a través, no que Soria Deportivo, que es capital de un murciano, quiera hacer un estadio como el del Santiago Bernabéu, pero en mitad de la meseta. No, público. Hacer una contratación con un concurso público para un solo contrato, en donde esté todo metido, creo que se entiende. Hay que hacer un fraccionamiento porque igual amerita que algunas partes, y también por el ámbito temporal, para que no se alargue como esto si fuera los faraones, y por lo tanto amerita ese detalle, ese nivel de detalle de que a veces hay cosas que se pueden hacer, que se deben hacer, pero que teniéndolo sobre la norma, algunos pícaros van más para allá y lo utilizan en beneficio propio, lo cual no significa que haya que dejar de tener el fraccionamiento, sino tal vez perfeccionar el vigilando para que esto no se salga de madre. Pero mira, yo en eso sí que te puedo hablar, sobre todo a nivel municipal. Hay los contratos de obra mayor y los contratos de obra menor, ¿no? Y hay los contratos mayores y menores para la prestación de servicios. Evidentemente, en un ayuntamiento pequeño, ¿de acuerdo?, por menos de 15.000 euros, tú puedes hacer una adjudicación directa. Y a mí no me parece mal en esas cantidades, porque ¿qué se hace normalmente? Vamos a ver, tienes a una persona que lo puede hacer en el pueblo, que tiene las condiciones, y la contratación menor existe, e incluso cualquier administrativista te va a decir que tiene que existir. Yo aquí lo que critico es el fraude de ley, que no es exactamente lo mismo. Es decir, que tú trocees un contrato que no debería ser menor para que pase a ser menor y no se pueda someter a concurso. Eso es un fraude de ley. Por eso yo he utilizado esa expresión, ¿no? Ahora, que la contratación menor tiene que existir, claro que tiene que existir. Entre otras cosas porque si no fuese así, en algunos lugares directamente los concursos quedarían desiertos. Sí, es que en buena medida da vía libre a esos populismos que son o blanco o negro. Y yo te doy la receta mágica de que todos los problemas van a desaparecer. Como esa idea de acabemos con los aforamientos. A ver, aforamiento no es impunidad. No es que te vayan a dejar de juzgar y por lo tanto... No. Van a juzgar igual, solo que en el Tribunal Supremo en vez de en el Tribunal Ordinario. Está claro. Y con una instancia menos. Ahí me gustaría volver al tema inicial de ¿la legislatura corre peligro o no corre peligro? Yo vuelvo a insistir. Si no se pasa, y creo que esto sí lo deberíamos dejar claro, ¿no? Si no se pasa la línea roja de que ha habido financiación ilegal del PSOE, la legislatura puede, debe y va a continuar hasta su finalización. ¿Qué va a pasar en el 2027? Si efectivamente es así. Bueno, pues en el 2027 Dios dirá.
Porque, por ejemplo, ahora va a haber un montón de sentencias que tiene pendientes y eso a la gente también les sacude, ¿no? Pero yo lo que detesto fundamentalmente en la sociedad es menos cabreo del cabreo que yo detestaba, quizás porque, claro, yo era del otro lado, ¿no? Con la corrupción del Partido Popular. Creo que en estos momentos el gobierno ha hecho tantas cosas bien, ha demostrado lo que se puede hacer desde un gobierno de progreso con las alianzas externas, que la gente le va a costar muy mucho cambiar esa dinámica. Y en la medida que ahora sigan haciéndolo bien, va a depender del gobierno, ¿eh? Si el gobierno reacciona del shock que está en este momento, yo no entiendo que estén en shock, ¿no? Reacciona, empieza a tomar medidas, no solamente en el tema de la corrupción, sino en el tema, por ejemplo, me parece bien la polémica que va a sacar con el tema del 5% que el sinvergüenza de Trump intenta imponer a sus socios europeos cuando ellos tienen el 3%, por cierto. No llega al 3%. Hoy lo daba en el dato. Entonces, esa polémica creo que cala en la sociedad. O sea, la sociedad. Y claro, ahí quiero ver ya al Partido Popular y a Vox. A ver qué dicen sobre eso. ¿Van a apoyar ese planteo o van a plantear que se pague el 5%? Porque también hay que jugársela ahí, ¿eh? Vamos a ver la alternativa de gobierno, qué piensa sobre los temas importantes. Por ejemplo, yo ya sé que en el tema de vivienda la han vuelto a liar. Los 7.000 millones que ofrecía el gobierno para hacer el plan aportaba el 60% y el 40% de las comunidades autónomas, solo Navarra, Euskadi y Cataluña, y no sé si Asturias, han aceptado esa propuesta. Joder, ¿no es el máximo problema de la ciudadanía la vivienda? Pues oiga, ¿qué hacen ustedes al margen? En fin, esas cosas calan. Yo creo que calan. Sí, son temas importantes de gobierno. En buena medida has dicho 4 comunidades, 2 de las cuales tenemos rancho aparte, y Asturias es bastante voluntariosa porque desde siempre ha ejercido, sobre todo los presidentes socialistas, Fernández, Barbón, que son los últimos areces, la idea de poner en valor el gasto en habitante de sanidad y educación, lo cual en cierta medida hace un esfuerzo presupuestario importante, pero eso no quita que tanto Asturias como Cataluña tengan la financiación autonómica como un elemento importante que debió de haber sido tema de tratamiento en la conferencia de presidentes, debería de ser objeto de una convocatoria especial del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Pero claro, ahí otra vez los del PP, los gobiernos del PP, gobernados por presidentes del PP, seguramente no estarían sino a las órdenes de Ferraz. Génova. Perdón. Sí, pero ciertamente eso es lo que pasó cuando Buruaga es curioso porque no salió, este dato no salió, pero Buruaga como el riojano se pusieron el pinganillo para escuchar al Endacari. Tal vez por la cercanía, tal vez por intereses particulares, tal vez por que si se perdían algo igual afectaba a luego cuando fueran los vascos a Cantabria o La Rioja. Pero sí, esto de depender directamente de la central, de la franquicia política, impide que aquellos que serían los representantes ordinarios del Estado, no del partido, del Estado en la comunidad autónoma, hagan política por sus ciudadanos, que es la parte importante. Y eso es a lo mejor entendían el euskera. Igual sí. La próxima vez que me encuentre a la Buruaga, pues le hablaré en euskera y por Santander. Quiero compartir las declaraciones que hicieron Cuca Gamarra y Alberto Núñez Feijóo, ¿no? Al respecto. Me gustaría compartir más declaraciones del Partido Socialista, realmente las estoy buscando, pero vamos a ver, de La Sexta de hoy,
Está ahora mismo que está en Santander hablando precisamente de estas diligencias de la UCO en la sede de Ferraz. Que ya está imputado. Estamos hablando de registros en la sede del Partido Socialista y en empresas o en instalaciones del propio Gobierno de España que se estarían produciendo en estos momentos y que han sido acordados en la mañana de hoy por el Tribunal Supremo. Está claro que esta huida hacia adelante de Pedro Sánchez ha llegado a su fin. ¿Qué más tiene que pasar? Estamos hablando no solo de presuntos cobros de comisiones, de mordidas, de sobornos, de cohechos, sino estamos también hablando de escándalos de prostitución en torno a todos estos presuntos delitos que se habrían cometido desde la cúpula del Partido Socialista y a través del gobierno de Pedro Sánchez. Por lo tanto, ante, como les decía, estos casos, ya estamos en el segundo secretario de organización imputado, de los dos que ha tenido Pedro Sánchez, es decir, de toda la etapa de Pedro Sánchez al frente del Partido Socialista. Estamos hablando de registros, de entradas y registros en Ferraz, pero también en instalaciones del propio Gobierno de España. Estamos hablando de cómo en ese entorno de prostitución ha habido la búsqueda de la eliminación de pruebas a través de esos pendrive que alguien intentó. Pondré a Feijóo, pero valoración hasta ahora porque yo te tengo que dejar. Mira, dos cuestiones. Señora Cucamarra, usted miente. Y mentir es pecado, porque usted es católica. No ha habido registros. Han ido a clonar los correos, no a registrar. No han existido registros. Y en segundo lugar, ¿sabe lo que es destruir pruebas? Liarse a martillazos con la memoria, con el disco duro del señor Bárcenas. Eso sí que es destruir pruebas. Venga, hombre, por Dios. De verdad. A ver, espera, tengo que ponerte a Alberto. A ver, repito, me gustaría poner más declaraciones de gente del PSOE, no lo hago por chinchar, pero es que de momento no las hay. A ver, esperad. Vamos allá. Pasamos con el líder. Estamos hablando ahora mismo sobre esto. Donde todos los secretarios de organización que ha nombrado el señor Sánchez, todos están delante del Tribunal Supremo. Y hay una trama corrupta entre las secretarías de organización del Partido Socialista y el Ministerio de Transportes. Y donde hay un ministro de Transportes que nos ha engañado con una auditoría que dijo que quedaba todo claro y que todo lo que se había encontrado estaba bien hecho, y ahora la UCO y por lo tanto los jueces quieren saber también sobre la gestión del actual ministro de Transportes. Pero la situación que estamos viviendo es de sobresalto en sobresalto todos los días. Una noticia peor que el día anterior y cada vez podemos decir que hoy para el gobierno es un mejor día de lo que será mañana. Esto refuerza. Yo eso voy a dar un dato objetivo. Lo que estoy haciendo y de hacer las cosas cuando las considero oportunas. Bien. La manipulación del lenguaje. Cuando a la gente le dices todos, la gente ve todos. Don Óscar López Agueda. Óscar López Agueda, secretario de organización del PSOE, del 5 de febrero de 2012 al 27 de julio de 2014. Don César Luena. Don César Luena, secretario de organización del 26 de julio de 2014 a 1 de octubre de 2016, que es el octubre famoso. Con lo cual, doy el dato de que ha mentido. Dice todos. ¿Quién es César Luena? Que ahora tiene una vida tranquila, pero quiero decir que no es. No puede decir todos porque está mintiendo. Con lo cual es ciertamente repulsivo el hecho de que haya gente que trate la verdad, que pueda ser dura y cruel, con mayor intensidad. Ponerse cáustico, va a ser el fin del mundo, va a haber una espada flamígera que va a bajar del cielo y va a ser... Bueno, puede que vaya a haber cosas que, vuelvo a decir, cosas que ya han sucedido. No es que se vaya a conocer algo que mañana vaya a entrar Alberto Núñez Feijóo con la recortada al Banco de España y por lo tanto digamos, ¡ay Dios mío! Feijóo ha cometido un delito. No son delitos supuestamente nuevos, son cosas que ya han sucedido.
Lo mismo que el tema de el 3% en Cataluña, lo mismo que el tema de los seres, son casos pasados. Y cuando se conocieron eran pasado. Otra cosa es que eso pueda tener afectación en el presente, que esa es la duda. A mí lo que... José Luis, tú comentaste precisamente en el grupo el tema del juez Peinado, ¿no? Que rechazó el hecho de entrar a registro a Ferraz hoy, que hizo ese movimiento, lo cual... y en la casa de Santos Cerdán. Lo cual debería indicar que hay dos instancias que serían importantes. Una, que el Partido Socialista se ocupe de lo suyo. Yo no soy socialista, no soy del Partido Socialista, con lo cual debo de esperar que el Partido Socialista tenga sus propias instancias para autoorganizarse y autogestionarse. Y luego está la pauta judicial, en donde si hoy el señor Peinado, pudiendo haber hecho un daño arbitrario a Santos Cerdán, al Partido Socialista, a la casa de Santos Cerdán, ha tomado una decisión, entonces habrá que confiar en la justicia de que en caso de que haya un delito actuará en consecuencia, y de que en caso de que no vea delito, entonces acabará por archivar o sobreseer. Pero esa es la clave, porque lo que oculta el señor Feijóo con sus palabras es que estamos hablando de un informe de la UCO. No estamos hablando de ya actuaciones judiciales, sí, del juez. Eso lo dijo Aitor Esteban, de que es un informe, no una sentencia. Es un informe de la UCO y no se puede manipular eso. No se puede ni se debe. Menos un tío que quiere ser presidente del gobierno. Por Dios. Os lo compro. Pero sí hay un matiz que debo decir en honor a la objetividad. Santos Cerdán declara la semana pasada, ya la semana que viene, ya en calidad de investigado. Ya no el 30. Claro, pero que ya no es una declaración voluntaria. Ya no, está imputado, no sé. Claro, no, pero sí. Podría ir en calidad voluntaria. Ahora va en calidad de investigado, entre otras cosas por una cuestión garantista, porque si tú vas en calidad de investigado, puedes ir acompañado de abogado, ¿no? Y puedes mentir. O sea que si vas como testigo, no. Vamos a ver, lo que, según la legislación es lo que ha hecho Peinado, ¿eh? Peinado, el juez del fiscal general del Estado, ¿cuál es la táctica irregular que ha hecho? Ha citado a gente como testigo y han salido de testigos y les ha imputado. ¿Por qué? Porque como testigos tienen que decir la verdad y como imputados van con abogado y encima pueden mentir. O sea, ha hecho una manipulación flagrante, vamos. La legislación española lo que dice, cosa que por ejemplo no sucede en la legislación estadounidense, es que tú, si eres acusado de algo o investigado, tienes derecho a no declarar en tu contra, que eso en la práctica es tener derecho a mentir. Claro, lo digo porque la legislación estadounidense no te lo permite. Es decir, si se demuestra que has mentido, incluso te pueden acusar de perjurio, ¿no? En España no. Ahora bien, también hay una cosa, si tú vas de testigo, tienes que decir la verdad, ¿eh? Ojo. Porque no, si no, el testigo tienes obligación. Y como te pillen, se mintiendo, testimonio y te imputan te sacude de falso testimonio. Claro. Ahora bien, hombre, claro. Pero mira, eso también, el otro día escuchaba al periodista del País, o de la SER, no recuerdo muy bien. No, espera, escuchaba, y además lo dijimos en el debate que tuvimos, a Ignacio Escolar, del Diario, y decía, mi periodista, yo sé quién me filtró, y sé que no fue el fiscal general del Estado. Mi periodista lo sabía. Y dijo en la declaración que no fue el fiscal general del Estado. Entonces, el juez tuvo dos posibilidades: o creerle, en cuyo caso no puede encausar al fiscal general del Estado, o no creerle,
en cuyo caso tienen que enjuiciarle por falso testimonio. A mí me parece impecable ese razonamiento, vamos. Impecable. Digo porque todo el mundo coincide que ha prevaricado el juez. O sea, pero bueno, eso es otro tema. La cuestión es la siguiente, y lo tenemos que poner en su lugar. Vamos a ver, esto empezó siendo Koldo, luego ha pasado a ser Ábalos, bueno, ahora estamos ya en el punto de Cerdán. Vamos a ver, aquí la pregunta que hay que hacerse es, porque dice Juan Carlos, son cosas que ya han pasado. Sí, ya han pasado, eso lo sabemos, pero lo que conviene saber es cuál ha sido el alcance real. Y saber cuál es el alcance real. ¿Te refieres a qué es lo que pasó? Claro, pero es que yo considero que eso no es irrelevante en absoluto. No dije que fuera o no irrelevante. No, tú no has dicho ni dejado de decir que fuera irrelevante. Yo lo que digo es que saber qué pasó y hasta dónde pasó no es irrelevante. Esto lo digo yo. Entonces, que no es la primera vez que pasa eso. Efectivamente, no es la primera vez. ¿Que ha habido vicepresidentes de Aznar en prisión? Sí, Rodrigo Rato, sin ir más lejos. Sí. Y más. Y el de Andalucía y el de Valencia. Bueno, Francisco Camps no ha estado nunca en prisión. Es más, el de Andalucía, ¿cómo se llamaba este? Arenas. No, Javier Arenas. Arenas estuvo imputado. Puedes estar imputado, pero luego te pueden levantar la imputación o incluso te pueden juzgar y te pueden absolver. Lo que tiene que contar a mi modo de ver es quien haya sido condenado en sentencia firme. Lo digo por una cuestión garantista y ojo. Y el asturiano también estuvo, ¿no? Pero bueno, ese era el de... No, pero Cascos fue absuelto. Si vas a territorios, en Baleares 2 expresidentes y pasaron por la cárcel. Sí, Matas, por ejemplo. No, pero por ejemplo, digo, el vicepresidente de Aznar, el asturiano, ¿cómo se llama? Joder, Cascos, el que votó por Asturias. Fue juzgado y absuelto. De hecho, la sentencia no hace tanto tiempo que salió, pero fue absuelto. ¿Qué te quiero decir con eso? Vamos a ver. Aquí lo importante, en primer lugar, es acabar con la incertidumbre, ¿no? Porque el problema es la atmósfera que se crea y que incluso está llegando a algunos partidos que sostienen al actual gobierno, ¿no? De saber, es que no sabemos qué nos vamos a encontrar. Y esta atmósfera está llegando, ¿no? Que este gobierno, si no tuviera esto, tiene proyección de hacer cosas, yo entiendo que sí. Entiendo que podría y debería aprovechar el verano y Sánchez hacer horas extra para negociar unos presupuestos, aprobar unos presupuestos con su correspondiente ley de acompañamiento y dar una proyección de futuro a la legislatura. Yo creo que sí ahora tiene que aprobar previamente el techo de gasto. Evidentemente va todo el PAC y yo ya estoy pensando en presupuestos para 2016, pero mira, si lo quieres hacer como se debería hacer, el techo de gasto lo tienes que presentar el proyecto a más tardar en septiembre. Si lo quieres hacer bien, ¿vale? El techo de gasto, votarlo en octubre. Y el proyecto final, con enmiendas y todo lo que haya, votarlo en diciembre. Eso es lo ideal. ¿Que luego puedes aprobarlo en febrero o en marzo? Sí. Pero esta legislatura, para que tenga proyección de futuro, como mínimo tiene que aprobar unos presupuestos. Sí, lo de que pueda ser en febrero o marzo depende de que el techo de gasto del Senado te lo prorrogue. La votación, por no ser supuestamente urgente, yo creo que es urgentísimo, pero bueno, la mesa del Senado puede hacer este tipo de salvajadas y luego cuando sea la votación definitiva vuelva a repetir y meter la piedra otra vez en el zapato. Esa sería tal vez la dilación, pero evidentemente ahí estaría el asunto. Y si fuera posible, pues además de que en verano hiciera eso del presupuesto, le recomendaría que tratara de buscar a través de María Jesús Montero un acuerdo de financiación de las comunidades autónomas, que sería muy importante, porque quién sabe, dentro de 2 años igual hay comunidades autónomas que ahora gobierna el PP, pero que dentro de 2 años puede gobernar el PSOE, por ejemplo, Extremadura. Y si tuviera una financiación bien hecha,
ese nuevo gobierno entraría con unas herramientas para poder hacer una política distinta, pero con más capacidad. O la Comunidad Valenciana. Totalmente de acuerdo. Oye, yo os voy a dejar, si me permites, Xavier, únicamente plantear eso. Volver a repetir que para mí, yo como gente que apoya al gobierno, a Sánchez y al PSOE, si no pasa la línea roja de que hubiera habido financiación ilegal del PSOE, que ahí entonces yo creo que le retiraría mi apoyo y lógicamente tendría que acabar la legislatura, yo personalmente sigo apoyándole. Y tengo la sensación que, salvo Podemos, todos los partidos están en esa dirección. ¿Será capaz Podemos de liarla? Yo hoy a Pablo Iglesias le he visto muy prudente. Entonces, ojalá sea un presagio, ¿no? O sea que, bueno, chicos, un placer. Muchas gracias por la invitación, Xavier. A ti, José Luis. Un abrazo. Igualmente. Chao. Bien, pues entonces, Juan Carlos, vamos a hacer, si te parece, pues una intervención final de resumen, porque este directo quería incidir en lo que ha sucedido hoy, ¿no? De cómo valoras la situación. Ahora es cuando sacamos los cuchillos y apuñalamos a Sánchez y hacemos maldades, un aquelarre por aquí. Bueno, no lo haría. Sería una grosería con José Luis. No. Yo creo que nunca lo hemos hecho, así que para qué empezar. ¿Qué ha pasado hoy? Pues yo creo que en buena medida es más hiperventilar que otra cosa. Es muy efectista. Ojo, como cuando detuvieron a Rato, que también aquello de meterle en el coche y todo esto. Hay interés a veces de que haya imágenes que deslumbren al personal, pero ojo, que es un factor que creo que es interesante. ¿Cuánta gente ha impactado cualquier noticia que haya habido hoy? Gente que haya visto la televisión, gente que haya visto el programa de la 1 de Silva Inchaurrondo o el programa de Ferreras. ¿Cuántos han visto realmente en YouTube o en otras plataformas en streaming? ¿Y cuántos estaban a otras cosas? Que tal vez han cogido el titular y luego han ido a otro asunto. Con lo cual, si algunos están pensando en una situación comunicacional como hace 20, 25, 30 años, se equivoca. Por lo tanto, ese factor también estará, porque también, tanto en el PSOE como en el PP, hay gente que está pensando en claves comunicacionales de ahora. Otra cosa es que, por ejemplo, hablando de arriolismo, ¿tiene arriolismo un concepto de actualidad? Vale, pero ¿Arriola usaba smartphone? ¿Redes sociales? ¿Era ducho en poner mensajes de Twitter? Con lo cual, el concepto puede estar bien, el planteamiento puede estar bien, pero también necesita su adaptación a los medios que se utilizan más y dónde está la gente a la hora de trasladar esos mensajes. Y eso sirve para la acción como la reacción, la tesis como la antítesis, y luego la síntesis la pone la población, en buena medida con su voto, con lo cual por eso está tratando de hiperventilar para tratar de mover el ascua a su sardina. Y como yo no soy del PSOE, sino del PNV, a mí las cosas del PSOE pues las tiene que resolver el PSOE y la justicia. A mí lo que me interesa es que me cumplan lo mío, que es la parte política institucional, que no me pongan excusas de es que el camarada Pedro Sánchez está deprimido. Ya, bueno, pues que lo haga la camarada María Jesús Montero o otro camarada del gobierno, me da igual. Pero luego que lo firme Pedro Sánchez, aunque coja 5 segundos, pero le eche una firmita. Porque hay que cumplir con nuestros votantes, que son los que nos votaron a nosotros, que son distintos de los del PSOE. Buena reflexión. Bien, hemos hecho este directo porque es que España últimamente
da que hablar. Otra cuestión es si se sobreactúa o se hiperventila, como se ha comentado aquí. Personalmente yo no tengo problema en decirlo, dudo que caiga el gobierno, lo dudo mucho, pero sí es cierto que en el ámbito de lo noticiable y sobre todo en el ámbito de la imagen, esas cuestiones no ayudan. No obstante, quiero recordar algo, la semana que viene el timing político va a cambiar mucho. Se reúne el plenario del Tribunal Constitucional, ¿Qué día? Previsiblemente... ¿Qué día? Para San Juan. San Juan es el 24. Sí, que eso es el martes. Y por otra parte, el Consejo de Ministros, lo que pasa es que el plenario del Tribunal Constitucional va a durar varios días, y el Consejo de Ministros va a tener que pronunciarse definitivamente sobre la OPA del BBVA sobre el Sabadell. Estos dos temas, sobre todo el primero, aunque el segundo quizás tenga más importancia en lo mollar, si somos sinceros, ¿no? Porque afecta a lo que es el mapa financiero español, van a influir mucho en la agenda política. Y pronostico que se va a hablar menos de Koldo Ábalos Cerdán y más de la validación de la ley de amnistía, para bien o para mal. Sobre todo porque se me ocurre un escenario en el que, imagínate, que se valida completamente el tema de la amnistía y eso significa que en un tiempo pronto Carles Puigdemont puede volver a ese restaurante que comió antes de marchar en aquel partido Girona-Real Madrid, comió su restaurante favorito. Imagínate que pueda volver a este comienzo de verano y adquiera de nuevo protagonismo siendo parlamentario y que se le nombre el jefe de oposición en el Parlamento de Cataluña. Así, todo de corrido. Seguro que eso tendría una afectación en el debate público. Seguro. Y lo que sí tengo claro es que el pronunciamiento del Tribunal Constitucional, sea en un sentido o en otro, aunque lo más previsible es que se valide la ley de amnistía, de hecho tenemos información del borrador, va a influir en el debate público español. ¿Qué sucede? Dependiendo de los beneficiados por la interpretación del Constitucional, la reacción vendrá de un lado o de otro. Pero yo quiero recordar algo. El periodo de sesiones finaliza en julio, quitando el día de la comparecencia de Pedro Sánchez, que probablemente la aprovecharán para convalidar decretos. El Parlamento no se va a reunir más hasta septiembre. Y el mes de agosto es inhábil. La comparecencia era el miércoles 9, ¿no? Correcto, pero es muy probable que estamos fuera de periodo de sesiones. Puede haber plenos fuera de periodo de sesiones, pero lo que se suele hacer es aprovechar, pues igual para hacer luego sesión y convalidar reales decretos si se aprueba alguno. ¿De acuerdo? Que es posible que se aprueben antes de fin de mes. Y sabes que los tienes que convalidar en un máximo de 30 días. Pero nadie te dice que no los puedas convalidar antes. Siempre que tengas los votos. Entonces, es altamente probable que no haya más sesiones parlamentarias más que la de la comparecencia. Entonces, nos iríamos a que hasta el mes de septiembre no hay Parlamento, más allá de la Diputación Permanente, ¿de acuerdo? Pero eso es un perfil más bajo. Repito, agosto no es hábil a efectos judiciales. Quiere decir que este tipo de noticias salen mucho menos. ¿Por qué? Los juzgados trabajan al mínimo en agosto, únicamente causas urgentes como pueden ser causas con preso, ¿no? Que eso tienes que decidir sobre la libertad o no, sobre prisiones provisionales, ¿de acuerdo? Sí, lo cual in illo tempore podía ser peligroso porque a veces salían serpientes de verano y como esos hechos noticiables, precisamente por ese periodo que has comentado, hace que los medios de comunicación no tengan, pero claro,
Estamos hablando de medios distintos, medios del ámbito digital, ya el papel no es tan importante y estamos en un mundo globalizado, con lo cual puede pasar que lo de Irán-Israel cope una portada, luego mantenga su portada el tema de Estados Unidos con Donald Trump, interno me refiero, el tema de los migrantes, la caza de estos, el tema de Ucrania, que sigue estando presente, con lo cual en el tema internacional ya te copa un montón de temas. Luego cuando vas al tema europeo, pues que si Orbán por aquí, que si Macron por allá, pues temas habrá, y por lo tanto, no habiendo esa situación en la que en el papel llegaron a poner, me lo dijo Xavier Pagola, que bueno, pues tiene algún conocimiento de comunicación, en el periódico principal de Navarra llegaron a poner un mes de julio, finales de julio más o menos, porque en principio de julio en Navarra es San Fermín, eso es sagrado, pero digamos que a final de julio llegaron a poner: se ha estropeado el aire acondicionado de la universidad. Sí. En portada. Sí, pero mira. Recuerda que hace 4 años, en 2021, cuando los talibán entraron en Afganistán, en Kabul, mejor dicho. Sí, el 15 de agosto. Vale, nos pasamos toda la segunda quincena de agosto con ese tema, como portada monográfica. Te diré más, el año pasado, los primeros días de agosto, el tema de Venezuela tuvo un interés inusitado en la prensa española. ¿Qué te quiero decir con esto? Que temas internacionales o temas de un bajo perfil suelen tener más presencia. Así que esto realmente le va a ayudar al gobierno actual. Y por eso siempre insisto, Sánchez quiere seguir, que haga horas extra en verano para aprobar unos presupuestos. Porque sí es verdad que en lo que tiene que ver con el relato, si él aspira a prorrogar una vez más los presupuestos, sería difícil justificar su permanencia en el poder, porque sería el tercer año seguido sin presupuestos. No se sostendría desde el punto de vista del relato. No estoy diciendo que no sea legal o legítima su permanencia en el poder. No, sí, legal y legítima puede ser lo que consideres oportuno, pero ya lo hemos dicho más de una vez, en que para cumplir los acuerdos con los diferentes grupos y partidos, pues es necesario un presupuesto nuevo, porque para hacer políticas nuevas es necesario tener un nuevo presupuesto. Y hay cosas que deben de incorporarse al presupuesto, porque son asuntos que no vienen de legislaturas anteriores, no vienen de años anteriores. Obras públicas nuevas, básicamente, por poner un ejemplo. Es que, vamos a ver, siempre lo digo, tú si prorrogas un presupuesto puedes parchear una carretera, pero no puedes construir una carretera nueva. Lo decía con el tema de los... O un aeropuerto nuevo, si quieres. O un puerto nuevo. Los celamientos. Si no hubieran incorporado en los años anteriores la previsión de 25 millones para pagarles, imagínate cómo sería el asunto si se encuentran con que ya les dan la luz verde definitiva y no estuviera incorporado en el presupuesto. Se les pagaría igual, pero se les pagaría desnaturalizando el presupuesto. Vamos a ver cómo se hacen los ayuntamientos con las modificaciones de crédito. Vamos, que no se haría de manera natural y como corresponde, tendría que utilizar un subterfugio que no es lo suyo. Correcto. Es que ese es el problema. Por eso es que tiene que ser eso, tiene que ser una partida que ponga palos del amianto. Correcto. Que eso es honorable, después de todo el proceso que han tenido. Y como eso puede sacar un montón de políticas que requieren una dotación presupuestaria en la que ponga X. No tener que andar enjuagando, que si lo saco de aquí, lo pongo allí. Correcto, no, totalmente de acuerdo. Por eso son necesarios y esperemos que los haya para 2026. Entonces, bueno, nos quedamos hasta aquí. Yo te quiero dar las gracias una vez más por estar en mi canal, Juan Carlos, y quiero aprovechar para anunciar que el domingo tenemos directo a las 9 y salvo que haya un cataclismo que lo justificara, que creo que no va a ser el caso, este directo va a ser sobre la situación actual en Oriente Medio entre Irán e Israel.
Contaremos con Juan Carlos Pérez, contaremos con Gustavo Peitler y probablemente con un nuevo invitado que hasta que no lo confirmemos no lo voy a anunciar. Pero estaremos aquí el domingo a las 9. Muchas gracias, Juan Carlos. Encantado. Y nada, si os ha gustado este directo, ya sabéis, comentad, compartid, dadle al me gusta o suscribíos. Venga, un saludo y nos vemos el próximo.